siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Gracias por estar en Onda Digital Televisión y este es su programa Reactivemos la Odontología. Muchas gracias a toda la gran comunidad de Reactivemos la Odontología a lo largo y ancho del mundo. Realmente gracias. Hemos recibido gran cantidad de mensajes, de saludos, muchos colegas, no solamente de aquí de Perú, sino de las diferentes partes, de los diferentes países del continente, atentos a la conversación que vamos a tener con el gran doctor Einer Villarreal, profesor principal de la Universidad de Barcelona. Quiero agradecerle realmente por la gran expectativa, por la gran audiencia que tenemos, por estos mensajes tan bonitos. Gracias. Quiero mandar un gran saludo a los colegas de San Juan del Lurigancho. Quiero comentarles que tenemos que seguir adelante. Tenemos que ser odontólogos valientes, seguir adelante y seguir adelante. Las vicisitudes, los problemas, los conflictos, para adelante, ¿no? Se supone muchas veces que las municipalidades están a nuestro favor, pero muchas veces van en contra. Lo mismo que la SUNAT debe estar a nuestro favor, pero también va en contra. Y ahora un enemigo más, un pero más, las extorsiones, ¿no? Con todos esos tres factores nosotros seguimos adelante. Nosotros somos cirujanos dentistas valientes y seguimos adelante. Punto y aparte. Mañana, a esta hora, ya deberíamos de tener nuevo presidente. Nuestro presidente José Gerí fue vacado el día de hoy. Por obra y gracia de él mismo, por sus propios actos. Lamentable que nuestro país tenga que pasar, van 8 presidentes en 10 años. Vámonos inmediatamente al programa, porque el programa de hoy promete estar muy interesante. ¿Los implantes dentales tienen fecha de caducidad? Esa es una gran pregunta que tal luego estemos en contacto con el doctor Einer Villarreal, le vamos a hacer. Y como siempre, quiero agradecer a nuestros auspiciadores. Sofía Fashion Store, viste a la moda, renueva tu estilo con diseños únicos, envíos rápidos, estés donde estés, llama al 935-726-803. Dices, Colectivo Fantasma, dedicados a las habilidades blandas, Dinta Taller de Teatro, Impro, Staff Comedy, comunícate con ellos por el WhatsApp 995-6787-92. La Asociación de las Aventurantas lleva alegría brindando una vida digna a quienes más lo necesitan. Todo lo que usted puede donar será bienvenido. Puedes llevar tus cosas a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima o puedes llamar al 971-321-142. A Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Saca tu cita al 562-0254. Y como siempre, a Reactivemos la Odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. ¡Vámonos a la pausa!
amigos, tan luego el señor director nos indique, vamos a estar conversando desde España con el doctor Einer Villarreal. Me parece que ya lo tenemos ahí conectado. Doctor Einer, muy buenos días para usted. ¿Cómo está, Einer? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Yo te escucho. ¿Me escuchas? Oye, te escucha perfecto. Te agradezco, Einer. Muchas gracias por tener esa generosidad. Son 6 horas de diferencia, ¿me parece? Sí, son 6 horas de diferencia. Exacto, exactamente. Sí, excelente. Bueno, para comentar rápidamente, el doctor Einer Villarreal pues tiene un currículo increíble, ¿no? Tiene un PhD, una especialidad, profesor principal en la Universidad de Barcelona, grado de cum laude, experiencia como cirujano dentista, odontólogo por 25 años, doctor en técnicas clínicas en odontoestomatología, bastante currículo. No vamos a ir, no nos vamos a detener mucho en eso, Einer, para poder avanzar, por favor. Te quería hacer una pregunta, Einer. ¿Los implantes dentales tienen fecha de caducidad? A ver, es bueno, en primer lugar, permíteme agradecer a ti, a tu equipo y a todas las personas que están en el programa el día de hoy, porque para mí es muy gratificante, como siempre, que piensen en mí para este tipo de eventos, y yo encantado de estar hoy y las veces que tú consideres necesario, ¿no? Entonces, gracias. Hablando de implantes dentales, nosotros, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos antes de tocar el tema de fecha de caducidad, porque si bien tenemos que cuidar todos los aspectos en cuanto a relacionados a la colocación de implante, como son, pues ya hemos hablado de esto un poco, ¿no? De estar vigilantes del estado general de salud del paciente, ¿no? Del estado médico. Permíteme, por favor, darle un poco de orden a nuestro tema, ¿no? Definamos rápidamente, y para el público en general, porque el programa no solamente lo ven odontólogos o cirujanos dentistas, ¿qué es un implante dental? Rápidamente. Pero un implante dental pues era considerado como prácticamente una superficie inerte que era colocado en los maxilares superiores o inferiores en pacientes con ausencia completa o parcial de los dientes, y que nos permite pues de una manera eficaz y lo más parecido a la forma natural de la restauración de un diente, ¿no? Yo creo que es una forma conservadora, y si tenemos en cuenta muchos aspectos, pues el éxito podríamos decir que está asegurado, ¿no? Indicaciones, contraindicaciones de los implantes dentales, doctor. Bueno, la verdad, indicaciones, lo que hemos dicho, ¿no? Para arcadas de desdentados o pacientes sin ningún diente o con ausencias parciales de dientes, que se puede dar por múltiples situaciones, ¿no? Pérdidas por caries o ausencias por congénitas o por patologías, etcétera, ¿no? Y como contraindicaciones yo diría sinceramente que simplemente vigilar el estado de salud general del paciente. La edad no es para mí, de acuerdo a los estudios, más una limitación. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Para la colocación de implantes. Los pacientes, yo tenía una paciente de 104 años que le hemos colocado implantes y ha ido perfecto. O sea, wow. el factor edad no debe ser un limitante para la colocación de implantes, sino más bien las ganas y las ansias que el paciente tiene de poder comer, de poder sonreír. Creo que esa es la motivación principal para ellos y también para nosotros, ¿no? De poder brindar este servicio. Increíble lo que has dicho. De verdad que si cuando el paciente edéntulo, el paciente que no tiene dientes, finalmente se coloca implantes y puede volver a mascar, puede volver a sonreír, puede volver a conectar con su entorno, los cambios que se dan a nivel de familiares, de amigos, son increíbles.
Eider, te agradezco esta introducción rápida que estamos haciendo para que más o menos vayamos perfilándonos al tema, ¿no? Eh, Ujú. el paciente se pone el implante dental porque ausencia, perdió un diente, lo tiene que cuidar. ¿Qué tipo de cuidados debería de tener? Principalmente en cuanto relacionado al paciente, pues cuidar un poco su estado de salud general y el factor muy importante es la higiene. Hablamos anteriormente que el hecho de la presencia de infecciones a nivel de los implantes dentales ya pueden ser iniciados el mismo día de la cirugía. Yo he visto casos donde muchas veces relacionan el factor de mala mordida con el fracaso de los implantes, y yo pienso que más bien va por el lado de que no teniendo en cuenta muchos factores intraoperatorios o factores externos, esos son los que nos van a condicionar más o a tener una perspectiva de qué es lo que va a pasar con nuestros implantes en el futuro, ¿no? Si el paciente tiene una buena higiene, vamos con unos controles periódicos, no debería haber ningún problema en cuanto a la tasa de supervivencia o éxito de los implantes, ¿no? Cuando tú hablas de factores periódicos, una vez colocado el implante, ¿exactamente de qué hablamos? ¿De un mes, 2 meses, cada 6 meses, una vez al año? Sí, depende de los hábitos del paciente, ¿no? Si un paciente fumador quizás lo puedes controlar al principio del primer mes, de ahí cada 3 meses, ¿no? Pero si es un paciente con una higiene correcta y todo, cada 3 o cada 6 meses debería ser un control para un tipo de paciente, ¿no? Otro hecho importante es el diseño del tipo de prótesis. El diseño de la prótesis es fundamental para el éxito de los implantes a largo plazo, ¿no? Nosotros actualmente colocamos, por ejemplo, 4 implantes con una prótesis tipo sobredentadura y no tenemos, o una híbrida que es una prótesis fija, pero que tenemos unos flancos muy desbordantes donde el impacto alimentario es muy alto. Entonces pues nos vemos en la necesidad de poder tener una vigilancia más adecuada al paciente, y más que esto, no la vigilancia, sino encargarnos de que el diseño de prótesis sea correcto de tal manera que el paciente pueda tener una higiene adecuada sin la necesidad de ir retirando las prótesis periódicamente como se hacía antes, ¿no? En una prótesis híbrida antes hacían, por ejemplo, un control cada 6 meses o cada año. Teníamos que retirar los tornillos de los implantes, quitar la prótesis, limpiar la prótesis y volver a colocarla. Y yo creo que esto no se debería hacer más, porque nosotros cada vez que retiramos los tornillos ya originamos una fatiga en los implantes que a la larga pues puede producirnos problemas mecánicos de aflojamiento continuo de tornillos, etcétera. Entonces, lo Qué fundamental es interesante. el diseño adecuado de la prótesis que le permita al paciente poder realizar una higiene por sí mismo, ¿no? Sin necesidad de desmontar todo lo que hemos puesto en boca. Qué interesante eso que nos comenta el doctor, la fatiga mecánica de los tornillos. Ese es un gran problema pues que se da muy frecuentemente, muy a menudo, ¿no? En las prótesis que hay que atornillar y desatornillar. Mira, han entrado varias preguntas, Einer. Por favor, permítame, doctor, que te las haga, ¿no? Del público. Me dice, doctor, me coloqué un implante, esperé 5 o 6 meses para que me pusieran la corona. Todo estaba bien, pero al año se me salió todo el implante. Wow, bueno, ahí hay muchos factores, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿qué podríamos decirle a ese paciente? ¿Qué pasó? Vale, entonces, si me permites, antes de contestar esa pregunta, vamos directamente al tema de fecha de caducidad de los implantes, Ya para está. que durante el desenvolvimiento de esta pequeña conversación, el paciente se dé cuenta de por qué ha podido fracasar un implante después de un Ahí año. está. Ahí. Después de un año. ¿Vale, Exacto. Yuri? Exacto. Entonces, mira, vamos a hablar, te voy a comentar algo, porque esto de la fecha de caducidad de los implantes a mí me parece un tema súper interesante y espero que en ustedes también despierte ese interés. Lejos
lejos de nosotros poder aplicar una, como te repetí hace un momento, ¿no? El estado general del paciente, una técnica quirúrgica adecuada, un manejo bueno de los tejidos para el cierre de las Uy, heridas quirúrgicas. Los implantes vienen con una fecha de caducidad puestos por la fábrica, ¿no? Yo pienso que desde la fecha de fabricación pueden haber 3, 5 años desde la fecha de caducidad de un implante. Pero realmente un implante va perdiendo su poder de capacidad de osseointegración desde el primer día que sale de la fábrica. Entonces ahora diríamos, ¿pero por qué? Porque hay un proceso de contaminación del implante por todos los procesos que ha conllevado obtenerlo, ¿no? Desde el principio de la mecanización o de la mecanización del implante, del tratamiento de superficie del implante, el hecho de que los implantes son sometidos a diferentes agentes químicos para el lavado, desinfección, esterilización, empaque, o el hecho mismo de tener un implante expuesto al medio ambiente, existe el concepto súper importante de que el implante ya sufrió contaminación intrínseca e inevitable por la presencia del carbono sobre la superficie del implante. O sea, no es solo que yo tenga una fecha de caducidad y confiarme en que ese implante va a ir bien, porque me dice, a mí me viene este implante y dice que caduca en 3 años. No, sino que como te vuelvo a repetir, hay un proceso de contaminación sí o sí, inevitable, intrínseca de la superficie del titanio por todo el proceso que pasa un implante, desde su fabricación hasta que sale a la venta. Entonces, esta capa de carbono acumulada en los implantes puede ser la responsable del fallo de los implantes a largo plazo, ¿no? O mediano o largo plazo. Entonces, eso, al haber una capa de carbono sobre la superficie del implante, esta capa de carbono contaminante está impidiendo que todas las células formadoras de hueso, todos los elementos celulares, el coágulo, la fibrina, etcétera, se adhieran a la superficie del implante y por lo tanto no se genere un buen proceso de neoformación ósea, ¿no? Por todos estos múltiples factores. Nosotros hablamos ahora en odontología que un implante se une al hueso, lo que se llama el contacto hueso-implante, es tan solo, como dicen varios estudios, entre un 40%, más o menos 16%. O sea que estamos hablando de que un implante en condiciones normales de fabricación, sin tratamiento, como ahora te voy a explicar en qué consiste, podemos bajar, por favor, podemos doctor. tener solo un contacto del hueso al implante de tan solo 40 a 30%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el implante va a estar rodeado de hueso o en contacto íntimo con el hueso en tan solo menos de la mitad de su superficie, ¿no? Y ese es un gran problema que me interesa mucho destacar y cómo lo podemos revertir, ¿no? Doctor Einer, más o menos porque están entrando varias preguntas también de colegas, nosotros podemos definir el éxito o el fracaso de un implante, yo creo, en dos partes. En la parte quirúrgica, en la parte de la osseointegración y luego en la parte de la carga. ¿Podríamos hacer esa pregunta? Yo como te repito, yo pienso que un gran porcentaje de éxito del implante depende del principio de las técnicas quirúrgicas y de la primera fase de colocación del implante. Si un implante ha sido colocado adecuadamente, de acuerdo a las indicaciones, al tipo de implante, al tipo de conexión protésica, etcétera, yo creo que este aspecto es mucho más importante que el aspecto de la posterior rehabilitación. Pero para esto es bueno entender que hay múltiples conexiones de implantes, entonces conexiones hexagonales externas, internas y conexiones cónicas. Y yo me atrevería a sugerir que vayamos más hacia el uso, la utilización de implantes con conexión cónica interna, ¿no? Porque las conexiones externas y las conexiones hexagonales convencionales tienen micromovimientos
Entonces esos micromovimientos de la prótesis a la larga van a perjudicar pues la supervivencia o el éxito de los implantes, ¿no? Ya, doctor, eh, supongamos que hacemos una buena cirugía, una buena técnica, respetamos el primer paso, segundo plazo, cerramos correctamente, hacemos la sutura, el paciente está todo perfecto. Pasa 1, 2, 3 meses, ponemos el aditamento, ponemos la corona, viene la sobrecarga, vienen los problemas oclusales, nos tumba el implante. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue la sobrecarga de la oclusión? ¿Fue el mal diseño de la oclusión? ¿Fueron puntos de contacto? ¿Cómo podríamos explicar eso? Yo estoy cada vez más convencido de lo que te vuelvo a decir, que depende más de la primera fase del implante y la elección de un buen implante y de una buena conexión que del factor oclusal. Yo he tenido pacientes, es increíble, con un solo diente superior, un anterior, un implante, solo un diente, y abajo tenía varios. Y ese implante tenía como 15 años y no hubo fracaso en ese implante. Entonces hay muchos estudios que describen lo que te estoy diciendo, o sea, no buscar como culpable mayoritario a la carga protésica. Yo estoy seguro que el principal responsable de que todo vaya bien es el manejo inicial o la técnica quirúrgica de colocación de un implante. No puede ser que un implante se coloque y al cabo de 3 meses por una carga oclusal X se pierda. Eso es imposible. Ahí quiere decir que el problema empezó el mismo día de la cirugía. Como te dije la otra vez, la perimplantitis y los problemas de pérdida ósea marginal, fracaso de los implantes, estoy seguro y cada vez más convencido que empezaron el mismo día de la cirugía y no en días posteriores por otros factores, ¿no? Qué interesante porque se sigue debatiendo mucho eso, pues, ¿no? Cuando pasan... Perdóname que te corte, pero yo he visto implante unido, o sea, un puente, qué sé yo, de 6, 7 piezas, donde unieron un implante a un diente, y tiene 15 años en boca y no hubo ningún problema. Claro, al principio así se hacía, pues, ¿no? Diente natural e implante y puente. Claro, ahora es imposible, ¿no? No, así se hacía antes, pues, ¿no? Entonces, te hago otra pregunta porque están que entran y preguntan, entonces trato de hacer preguntas amplias, claro. para que los colegas, las personas que están preguntando, pues vayan respondiendo, ¿no? Sí, ok, entonces, pusimos el implante, hubo una buena oso-integración, que vamos a explicarlo, que la oso-integración, pues, es que el implante, vamos a llamarlo así, se pegó al hueso, ¿no? Hubo una buena técnica quirúrgica, se pegó al hueso, ya está pegado al hueso, 4 meses, viene la corona, viene la carga, o cualquier aditamento adicional para devolverle la sonrisa y la masticación, la función. No hicimos un buen balanceo oclusal, no hicimos las fuerzas oclusales. Usted me dice que eso no es tan importante como la técnica quirúrgica para que se conduzca a que falle el implante. Ahí nos hemos quedado en la conversación. Claro, pero mira, la técnica quirúrgica es súper importante para evitar pérdida ósea en el futuro, y lo otro que te hablaba, también súper importante, es elegir la conexión entre el implante y la prótesis. Eso es fundamental. Si nosotros, como te repito, elegimos conexiones externas o una conexión interna convencional, seguro que agregado a un factor oclusal adverso, seguro que vamos a tener problemas. Ahora, un implante de hexágono externo o un implante hexágono interno convencional no puede ser colocado a nivel infraóseo, jamás, porque eso va a producir seguro, perimplantitis, pérdida ósea marginal y a la larga, pues con los años, la pérdida del implante. El único implante
que puede ser colocado a nivel infraóseo es el implante de conexión cónica, porque el tener una conexión cónica impide los micromovimientos entre la parte protésica, y al impedir los Wow. micromovimientos es donde nosotros estamos en condiciones de poder conservar el hueso adecuadamente a muchos años adelante, ¿no? Entonces, para que te des cuenta que si bien la colocación del implante y todo lo que hemos hablado es algo fundamental, la elección del implante también representa pues una elección prioritaria, ¿no? Si nosotros queremos el éxito de nuestra rehabilitación, ¿no? Permíteme, Eiler, hacer esta pregunta de un paciente. Doctor, y la calidad del hueso que siempre escucho hablar, de que me fui al especialista para que me pusieran unos implantes y me dijeron que no me podían, tenían que ponerme 4, pero solamente me llegaron a poner 3, porque la calidad del hueso no era buena, bueno, no era buena. O sea, la clasificación de los huesos también es importante. ¿Nos puedes comentar, por favor? Claro, aquí hablamos, por ejemplo, de calidad de hueso, o también podemos hablar de deficiencias en altura o en ancho, en espesor del hueso, ¿no? Creo que ahora con las técnicas nuevas, los biomateriales con los que contamos, las técnicas de expansión ósea, las técnicas de infrafresado, nos pueden solventar muchas veces esas situaciones. Yo, la verdad que creo que hasta ahora no me he visto limitado a colocar implantes en ningún paciente. Espero que siga siendo así, porque nosotros podemos manejar el aspecto de calidad del hueso. Si nosotros tenemos, sobre todo en maxilar superior, región posterior, ¿no?, donde van las muelitas, esa es una de las áreas con una densidad ósea muy baja, ¿no? Entonces, depende del implantólogo que va a colocar implantes en esa zona, de la experiencia que tenga, para poder manejar adecuadamente y asegurar la estabilidad de un implante, aún en densidades óseas muy bajas, ¿no? Si bien el implante o el hueso no nos puede otorgar o no nos podría otorgar una estabilidad buena del implante, lo bueno de estos huesos que son muy blanditos o muy esponjosos es que tienen una alta vascularización. Entonces, para asegurarme de que un implante quede bien estable en un hueso de muy baja densidad o muy pobre, nosotros tenemos pues que proceder al infrafresado, ¿no? Si tú vas a colocar un implante en un hueso de densidad muy baja, un implante de 5 milímetros de diámetro, pues no vamos a fresar o no vamos a taladrar hasta 5 milímetros. Tendremos que taladrar de repente a 3,5, a 3, etcétera, ¿no? Y que sea el hecho de proceder a la inserción del implante el que pueda ejercer esa acción óseo densificadora o compactadora del hueso, que nos permita pues que el implante quede estable aún en condiciones no tan favorables como estos huesos de baja densidad, ¿no? Excelente. Doctor Villarreal, acaban de entrar 2 preguntas. Mire, Perfecto. ¿podemos evitar la contaminación del implante? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer para mantener correctamente nuestros implantes? ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa comercial y ahora que regresamos, seguimos conversando? Seguimos. Nos vamos a la pausa.
Bueno, gracias por estar en Reactivemos la Odontología. Muchas gracias a la gran comunidad. Realmente estoy muy agradecido con todo nuestro público. Estamos conversando con el doctor Einer Villarreal, él es profesor de la Universidad de Barcelona. Y entonces, aquí han entrado varias preguntas. Hospitalizada recibiendo oxígeno cerca de París. No, mira, aquí de España también están escribiendo el doctor Einer, ¿no? Que están en París. No, vamos a obviar esas preguntas porque están en Europa, ¿no? Espérate, porque el programa lo estamos tratando de hacer para esta parte de Sudamérica, ¿ya? Einer Villarreal, un orgullo. Zuleika Villarreal te manda muchos saludos. A ver, ya, me están diciendo que es suficiente, que no vaya por ahí. Entonces regresamos, por favor, a esa pregunta. ¿Podemos evitar la contaminación de los implantes? La contaminación, como te digo, es algo intrínseco del implante. Es imposible poder evitarlo porque esta capa de carbono se agrega como consecuencia de toda la manipulación del implante desde que empieza la fabricación hasta el empaque final, ¿no? Y desafortunadamente con el tiempo esta capa de carbono se incrementa, se va haciendo de mayor espesor y va comprometiendo pues más la osseointegración del implante. Entonces es algo inevitable y afortunadamente ahora una empresa coreana de los implantes Dentist sacó una máquina que es una máquina de radiación ultravioleta donde el implante se coloca en esa máquina y ingresa a una cámara donde es bombardeado con una radiación ultravioleta y de ozono para romper esa capa de carbono contaminante, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Yo con esto no quiero alarmar y decir que todos los implantes fracasarán en algún momento porque eso es mentira. Eso es mentira porque la implantología en más de 60 años se ha visto que la tasa de éxito es alta, ¿no? Tenemos con la bendición de Dios. Es una tasa de éxito amplia, muy alta, de un 85-90%, pero tan solo con un contacto de hueso del 50% o menos alrededor del implante. Entonces, si nosotros estamos en condiciones de poder utilizar esta tecnología de estas máquinas que descontaminan o eliminan la superficie de carbono a través de la radiación ultravioleta, entonces nosotros podemos llegar, incluso hay estudios de que ese hueso, de que ese bone implant contact, que es el contacto hueso-implante, podría llegar casi al 100%. O sea, imagínate la diferencia, ¿no? Y es simplemente un auxiliar valiosísimo para nosotros que queremos pues que el éxito de nuestros implantes sea a muy largo plazo o para siempre en beneficio de los pacientes, porque es muy triste que un paciente venga con una rehabilitación completa o de varios implantes y que al cabo de 2-3 años hayan fracasado y tengamos que retirar todo y volver a esperar y volver a colocar los implantes, ¿no? Para que el paciente pues pueda volver a sonreír y hacer una vida normal, ¿no? Principalmente de masticación, de sonreír y de elevar su autoestima, porque la pérdida de piezas dentales pues es un componente fundamental en el estado de salud general del paciente, ¿no? Porque un paciente que sonríe es un paciente feliz y es un paciente que quiere vivir, Definitivamente. ¿no? Por eso te explicaba de la señora esta de más de 100 años, o yo he tenido pacientes de 90, de 80 y tantos años, donde pues la edad no es más una limitación en implantología, ¿no? Definitivamente, lo que nos comenta el doctor Einer Villarreal, estamos hablando no de una sonrisa, no de un implante, estamos hablando de la salud mental, ¿no? De la salud mental, de cómo yo me interrelaciono, ¿no? Muchas veces pierdo dientes, no quiero sonreírme, no quiero interactuar, no salgo, no participo, me aíslo y salud mental va cayendo, mis ganas de vivir, mis ganas de sonreír. Es importante
como siempre lo digo, visitar al cirujano dentista de su preferencia para que él lo pueda derivar, si es el caso, y usted pueda realizarse los diferentes tratamientos que usted estime conveniente y que estén recomendados para usted. Mira, una interesante pregunta para el carbono que tú estás refiriendo, ¿de dónde sale? ¿Cómo se forma? ¿Viene de fábrica? A ver, coméntalo, explícalo. El carbono, Explícalo. el carbono está en todo lado. Entonces, si tú, en los procesos de esterilización, basta con que el implante se exponga al medio ambiente, ya está contaminado con carbono, ¿no? El hecho del empaque, que el implante pueda tener contacto con el empaque, que ahora son mayormente de plástico, esos también son factores contaminantes, ¿no? Entonces, lo que ahora las empresas, todas las empresas del mundo, hicieron tratamiento superficial del implante en fábrica para mejorar la capacidad de hidrofilicidad del implante, o sea, es decir, para mejorar que el implante se pueda humectar o humedecer bien con los fluidos corporales, ¿no? Con sangre, con plasma, etcétera. Pero desafortunadamente esta capa de carbono hace el efecto contrario. A un implante le otorga no una capacidad de alta capacidad hidrofílica o de absorción de líquidos o sangre, etcétera, sino que al contrario, le otorga este proceso de contaminación con carbono, le confiere al implante una naturaleza hidrofóbica. Entonces, al tener una naturaleza hidrofóbica, pues estamos un poco comprometiendo el reclutamiento celular, la migración de células sobre el implante, la proliferación de las mismas células sobre el implante se va a ver altamente afectada simplemente por estar afectada la capacidad hidrofílica del implante, ¿no? Normalmente todos los implantes vienen con cierto grado de tratamiento. Claro. ¿Eso no sería suficiente para descontaminar el implante? No. ¿Por qué? Claro, ese es un concepto, esa es una pregunta súper interesante que me la hicieron también aquí, porque el implante ya es tratado superficialmente, ¿no? Con grabado ácido, con plasma spray titanio, o con láser, etcétera, para otorgarle al implante una rugosidad adecuada y que permita, pues, la posición de células óseas y la posterior neoformación de hueso. Entonces, eso es perfecto, pero a lo que vamos es a la posterior contaminación que sufre el implante después de haber sido fabricado y empacado, ¿no? O durante el proceso. Entonces, a este tratamiento superficial que realizan todas las fábricas en el mundo de implantes, nosotros no hemos tenido en cuenta que se está agregando el factor contaminante de esta capa de carbono por lo que ya hemos explicado, ¿no? Entonces, eso es lo que está afectando la superficie del implante. Qué interesante lo que nos comenta el doctor Einer. Realmente, Einer, qué interesante. Este nuevo factor se suma ya a los factores pues, que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una cirugía y colocar un implante. Claro, claro. Entonces, yo aquí, aquí tenemos ya la máquina esta que antes de la colocación del implante, Coméntanos, por favor, coméntanos. Se bombardea con la radiación ultravioleta. Les envié un vídeo, incluso no sé si podrían poner lo que es súper interesante, que claro, se envió a a Mari, para ya, que vean más o menos el lo proceso. Y luego de proceder al sometimiento del implante, al bombardeo, si podríamos llamarlo así, de luz ultravioleta, entonces yo posteriormente hago... Exacto, eso es. Y yo posteriormente hago sumerjo el implante en el PRP, en el plasma rico en plaquetas. Entonces, quizás para además de darle el concepto de biofuncionalización, fotofuncionalización del implante, que es el que es ejercido por la luz ultravioleta, quizás se pueda agregar un concepto de fotobioactivación del implante. ¿Por qué? Estamos procediendo a la complementación de un proceso físico como es la radiación ultravioleta, complementándolo con la humectación. ¡Qué interesante! Que vendría a ser pues un procedimiento biológico, ¿no?
biológico. Este es el video que nos estás comentando? Este es el vídeo, mira, esa es la máquina. Entonces ahí se Ajá, coloca, ajá, hay un soporte donde colocamos el implante ahí, presionamos un botón, el implante asciende a una cámara, ¿ves? Ahí desciende, ahí ya descendió, ajá. posterior, ahí yo lo coloco en el Wow. PRP, ¿ves? Entonces, eso me asegura de que esa superficie del implante va a ser humectada casi exclusivamente por un sustrato biológico como es el PRP. En el caso de que no hagamos el PRP, pues el implante absorberá mejor los fluidos hemáticos y los fluidos corporales que al momento de la colocación del implante, ¿no? Qué interesante, qué interesante se ve esa maquinita, qué interesante, o sea, esa propuesta tuya de ya no solamente sacarlo, romperlo del empaque y llevarlo al acto quirúrgico, ¿no? Ahora lo que nos estás proponiendo es sacarlo, ponerlo en la cajita, que haga su función de RPR, no, RP, no, perdón, RP, y luego de ahí colocarlo en el alveolo artificial que se ha fabricado. Claro, en ese pocillito que tú ves del plasma, ese es el plasma rico en plaquetas, que yo lo uso ya hace muchísimos años y a mí me da resultados realmente muy buenos y hay muchos estudios respecto a eso. Entonces, si unimos nosotros, como te repito, el procedimiento físico de radiación ultravioleta sumado al efecto biológico de la agregación del plasma rico en plaquetas sobre el implante, yo pienso pues que estamos tratando de asegurar al máximo que nuestra cirugía sea exitosa a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Qué interesante, qué interesante. Mira, también nos quedamos, ¿cómo hacemos para que mantenerlo, su mantenimiento? El mantenimiento de los implantes. Sí, Bueno, lo que mantenimiento. te digo, ¿no? Cuidado y mantenimiento. Cuidado y mantenimiento. Elegir un Una vez buen ya puesto un poco. implante, elegir un buen No, no, implante, no. elegir una buena Ujú. conexión y elegir un buen diseño protésico, que no haya retención alimentaria, que sea fácil de limpiar, que el paciente pueda por sí mismo limpiar y no tener que ir a citas periódicas cada 6 meses o cada año para que el profesional retire toda una prótesis y proceda a limpiar No, toda la sí. prótesis. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. No, estamos a la larga asegurando, es un hecho que vamos a asegurar el fracaso de nuestra restauración por el continuo ajuste y desajuste de los tornillos de los implantes, ¿no? Mira, acá hay una pregunta que me parece bien interesante, Einer, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre los pacientes de Europa y los pacientes de este lado del continente? ¿Has, te has hecho esa pregunta? Muy buena. Yo pienso que Perú tiene un bueno, mayoritariamente un buen nivel de higiene oral. El hábito tabáquico no es tan alto. En Europa, en España, hablando de España, existe el hábito tabáquico muy alto. Entonces, eso también es un efecto Un factor. negativo un factor negativo decisivo en el éxito de los implantes. Pero, como te digo, si nosotros aseguramos todo, a las finales yo creo que tenemos un buen control del paciente y todo. Estos efectos adversos a la larga no podrían ser tan perjudiciales, ¿no? Si podría caber el término. Doctor Villarreal, entonces, regresemos a nuestra pregunta. ¿Los implantes dentales tienen fecha de caducidad? El implante, una vez que es empacado en fábrica, después de tan solo, apenas sale de la fábrica, ya pierde un 20% de capacidad de desintegración. Al cabo de 4 meses hay muchos estudios in vitro donde el implante está afectado más o menos en un 40-50% en su velocidad y capacidad de desintegración después de tan solo, incluso se hablan hasta de semanas, 4 semanas, y hay estudios en 4 meses
donde la capacidad de su integración se han comprometido prácticamente un 50%, ¿no? Entonces, por Sí. eso es la explicación de por qué cuando yo coloco un implante y los estudios me dicen que no puede haber un contacto hueso-implante del 100%, y la explicación estaría aquí, ¿no? La contaminación del implante es el factor principal para que nosotros no podamos lograr un contacto de hueso-implante a un 100% o cercano a él, ¿no? Ujú. ¿Qué recomendaciones usted le daría a los cirujanos que están realizando, que realizan implantes? ¿Qué recomendación usted le podría dar? Bueno, la recomendación que debemos hacer siempre en todo acto quirúrgico es un acto médico, hacer un estudio del paciente, como ya lo hemos mencionado en muchas oportunidades. El estado de salud general del paciente es muy importante, ver unas analíticas, ver el fondo, enfermedades sistémicas, medicamentos que el paciente está consumiendo, siempre optar por una marca de implantes confiable, ¿no? No fijarse en el precio, porque a la larga eso trae problemas, ¿no? Una marca de implantes confiable, una buena condición protésica, un implante definitivamente debería ser un implante cónico, sin duda. Hay diferentes grados de conicidad, pero lo importante es que el implante sea cónico porque eso nos va a asegurar una estabilidad en la conexión implanto-protésica. No, yo pienso que me atrevería a decir que por favor no utilicen conexiones más hexagonales externas o conexiones internas convencionales, ¿no? Y Excelente. posteriormente, bueno, tener mucho cuidado del acto quirúrgico, cumplir con todos los principios, cuidar bien al paciente, asegurarse de que coloquen implantes en casos donde realmente se deberían colocar y no a veces colocar implantes por otro tipo de intereses, ¿no? Porque yo he Esto visto es cierto también. casos desastrosos de Eso es cierto. implantes colocados. Por ejemplo, un implante necesita mínimo 2 milímetros de hueso hacia bucal y hacia lingualo palatino. Y muchas veces por la intención de querer colocar el implante a como dé lugar, estamos colocando un implante tan solo dejando medio milímetro de hueso de soporte óseo, tanto a nivel bucal o vestibular o a nivel palatino lingual. Y eso, a la larga, seguro que va a ser un fracaso, seguro, ¿no? Entonces, si estamos frente a ese caso de una atrofia horizontal, vertical, etcétera, podemos proceder simultáneamente a los procedimientos de regeneración ósea, ¿no? Ya sea procesos como simultáneos o diferidos. Primero lograr una buena regeneración ósea y posteriormente proceder a la colocación de los implantes, ¿no? Eh, recomendación para los pacientes. Recomendación para los pacientes, doctor. Recomendación por los pacientes. Ay, que no teman a la implantología. La implantología es una disciplina que prácticamente les va a devolver todo lo que una prótesis convencional no puede hacer, ¿no? Siempre hay el problema de que, doctor, yo con esta prótesis no puedo comer porque se mueve, o sonrío y sale volando, o tengo que usar un pegamento, etcétera. Si la, si la capacidad del paciente lo permite, sin duda que los implantes son la mejor opción. Es una opción conservadora, es una opción biológica, funcional, y que le va a permitir pues una buena calidad de vida a largo plazo. Yo he tenido pacientes de una señora que vino con la nieta, dice, doctor, yo no puedo comer un pan o un sándwich desde hace 70 Uy, años porque uy, uy. me quitaron los dientes cuando tenía 15 años. Me dice, nunca he podido sonreír ni comer carne ni nada. Y cuando lo colgamos los implantes y la rehabilitación, el paciente cambia completamente, ¿no? El paciente, su actitud, su carácter, el paciente sonríe. Pacientes que temen tomarse fotos porque no quieren sonreír o nunca salen en una foto Sí, 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 sí. después de la rehabilitación de diferente tipo, el paciente pues su autoestima sube muchísimo, ¿no? Entonces no tener miedo a la edad, no hay limitaciones de edad,
La única limitación, desafortunadamente, pues sería la limitación de Económica. alguna enfermedad grave o alguna limitación de tipo económico, ¿no? Que desafortunadamente los implantes son pues costosos y siempre ir hacia un lugar confiable, ¿no? Un profesional que le pueda brindar pues la seguridad y las garantías de que esto puede quedar bien, ¿no? Excelente. Doctor Einer Villarreal, hay muchos colegas que están preguntando dónde lo siguen, dónde pueden aprender más. ¿Cómo lo siguen? ¿Dónde lo Mira, siguen? ¿Dónde? dentro de poco vamos a coordinar porque te dije yo que vamos a hacer un curso aquí mostrando todo Ajá, esto, la máquina, escaneados qué intradentales, bonito, rehabilitaciones y qué bonito. provisionalización el mismo día de la cirugía, y lo vamos a hacer en la Universidad de Barcelona, y oportunamente yo te Perfecto, pasaré el enlace para que podamos, pues, que todo el mundo se pueda unir y podamos compartir un momento agradable perfecto, y en excelente. beneficio del paciente, ¿no? Y pronto Por también. favor, cuente con nosotros. Cuente con nosotros. Vale, yo estaré en Madrid en marzo hablando justamente sobre esto del tema de la fotofuncionalización de los implantes con el uso de esta máquina, que seguramente pues va a despertar mucho interés como despertó en mí y espero que haya despertado también en ustedes, ¿no? Excelente, excelente, excelente. Doctor Einer, realmente le agradezco su tiempo y su paciencia. Ya estamos bordeando las 12 de la noche, por lo menos allá, o la 1 de la mañana. 1:00 de la mañana. La 1 de la mañana. Bueno, estimado Einer, si estuvieras acá en Lima, te diría, vámonos a comer un rico pan con chicharrón para probar este. Sin duda que lo haríamos. No, Muy de, bien, de Yuri. verdad que sí. Te agradezco esa generosidad que tienes con nosotros, realmente, de verdad, impresionante que te quedes con nosotros hasta esta hora de Europa, hora Ah, de ahí de España. Gracias. Tus palabras finales, por favor, tu palabra de despedida. sí, Yuri, para mí, bueno, la hora para mí no es importante poder compartir lo poco que yo sé y que vaya pues en beneficio de los pacientes, agradecerte nuevamente a ti, a todo tu grupo que siempre están pendientes de que todo salga bien, agradecer a todas las personas normales y colegas y compañeros de universidad, compañeros de docencia cuando en mis años en Perú. Y bueno, pues yo, cuando gustes, dispuesto a poder compartir nuevamente cosas nuevas, ¿no? Un abrazo fuerte Muchas gracias. y muchas Igual, gracias por lo todo. propio. Ujú. Lo propio, doctora Nidia Real, éxitos y bendiciones para usted. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Wow! ¿Qué tal programa, queridos amigos? ¿Ah? De verdad, espectacular, espectacular, ¿no? El Perú a toda máquina, el Perú a toda máquina, el Perú a toda máquina, seamos valientes, seamos optimistas, un buen corazón, siempre Dios nos mira. Recuerde siempre, mantenga a Dios en primer lugar, cuídese mucho, bendiciones para ustedes.